desde que se hizo la práctica hasta que pasa esto, a veces lo cambian las configuraciones en distintos lugares. ¿A todos te da lo mismo? No, alguno me llega, pero no me dice la cantidad de tiempo total como hace el ping. El ping me devuelve en cantidad de ¿Abel, estás hablando? milisegundos y el tracer road me dice la cantidad de saltos Sí. y segundos por salto. Sí, no, es eso. No te va a dar, o sea, los tres root la función del tres root en sí es poder. Espera que voy a compartir el trabajo ese que Uy, estás no escucho comentando. nada, así que salgo y vuelvo a entrar. Espera que lo comparto. Ahí está. Bueno, el problema que está preguntando era sobre este. El Sí. traceroute lo que hace es aprovecha una función que tiene el datagrama IP, que hoy vamos a ver cómo es el datagrama IP, para poder obtener una respuesta de cada nodo que uno va atravesando. Bien. Y la función principal es ver eso, ver cuántas veces, cuántos equipos atravieso para llegar a destino. Puede ser que esté filtrado, porque a veces filtran estas funciones y no tengas el resultado. Vos ponés eh, en el informe, ahí decís, bueno, el PIN me llegó, me dio tanto tiempo, los traceroute acá me salieron de esta forma. Yo supongo que eso, hay un filtrado o algo así. Ya. Después, cuando veamos IP, vamos a ver y veamos más adelante, el traceroute funciona en dos modos diferentes. Hoy en día el traceroute se usa mandando mensajes UDP. Mensajes UDP son los mismos mensajes que usás para consultar DNS, para hacer streaming de audio por voz sobre IP, etcétera. ¿Pero Bueno, usa el se mismo manda puerto que el DNS? No, no a un puerto común y espera que le diga no, ese puerto no existe. claro. O sea, el stack de protocolo TCP/IP, si hay un protocolo, un servicio que no está abierto, te dice, este puerto está cerrado. Si él tiene, si ponele, si yo le hago un mensaje UDP al puerto 53, que es el DNS, y es un servidor DNS, me rebotará porque está mal formado, me responderá la aplicación. Pero si no hay nadie escuchando ese puerto, el stack te dice, ese puerto no existe, ese servicio no existe. Yo tengo una respuesta y mido con esa respuesta. No estoy mandándole algo para que me responda, sí, tardás de tantos milisegundos. No, yo le mando algo que me responde, no, está cerrado, listo, ya sé que tardó tanto tiempo. Antiguamente se usaba con el mismo método que el ping. El ping usa un protocolo auxiliar que se llama ICMP. Ujú. Todos van a escuchar esto y van a decir, esto es chino, todas estas palabras, pero ya van a aparecer las siglas. Es Internet Control Manager Protocol, es el protocolo auxiliar de TCP/IP para avisar estas cosas. Cuando hay un error, cuando un paquete no se puede enviar porque no tiene un camino para llegar a él, cuando no hubo respuesta a un host, para el ping mismo, que es una prueba desde el usuario, yo mando un ping y veo a ver si responde y cuánto tiempo tardó. Bueno, usa ese protocolo SMP, que tiene muchas funciones y una de las cuales es el ping. Los tres routes originales usaban eso. Lo que pasó que con el tiempo la gente empezó a filtrar el ping porque se asustó con el tema del ping de la muerte. No sé, no lo puse el video ese. Después le voy a poner unos videitos que son informativos. No son muy rigurosos, pero tienen conceptos que están buenos. Por ejemplo, el ping de la muerte era básicamente un ping que tenía una carga de información, un paquete grandísimo, mucho mayor a lo que es un ping común, y mandaban uno tras de otro con una frecuencia muy rápida. Bien, lo que hacía el ping de la muerte en los stacks viejos, que no estaban bien desarrollados, hacía un desborde de pila y se caía el protocolo. Era una denegación de servicio. Un ejemplo de sistema operativo que era afectado por ese tipo de ping era el Windows 95. El Windows 95 la te cagaba con un ping de eso, pantalla azul, después volvía, pero te quedas sin red. Bien. Bueno, entonces, a raíz de eso, muchos administradores de red filtraron directamente el ping, lo cual tampoco está bien, porque el ping es una herramienta para controlar, para gestionar, administrar. Entonces, bueno, el traceroute en ese momento se migró a usar con UDP. Entonces, puede haber casos que también tengas el servidor configurado para que en vez de te responda, no, el servicio no está disponible, no responda nada, haga un silencio.
como que no existiera. Te responde el ping, pero no te responde ningún puerto, más solamente los que tienen el servicio levantado. Claro. Entonces, hay un montón de esas cosas, pero bueno, por lo menos haga la experiencia y pruébenlo. Una cosa que pueden probar si quieren, hay lugares que busca web traceroute y te lo haces desde un servidor remoto para saber que no es desde tu conexión, que tu proveedor no está filtrando. Lo haces desde una web, una aplicación web, y Ujú. haces traceroute a dónde, a tal lugar, y te hace, hay unos que son gráficos que te muestran de qué lugar del mundo a qué lugar del mundo salta según la ubicación, la geolocalización de los IP que están pasando. Nada, eso para que si ustedes quieren investigar. ¿Eh? Y ahí, con respecto a ese mismo problema, Sí. para calcular la distancia, yo tendría que hacer el pin, el milisegundo por 2 sobre la velocidad de propagación. Ujú. Sería, ¿no? Sí. Me Igual daría una plantealo, no distancia. saques el valor, no saques el valor. Ah, Igual también, tenés que también tener en cuenta que si vos hiciste el traceroute, deberías tener un listado de cantidad de equipos. Y cada claro, equipo tiene un tiempo de throughput, o sea, un tiempo de reenvío. Entonces es la propagación más el tiempo en cada equipo. claro. Y cuando no me devuelve datos, ahí Ahí no morí. puedes saberlo. No puedo calcular eso porque no tenés. O sea, podés estimar el tiempo de propagación del medio, pero no de los equipos. Claro. ¿Mm? Entonces eso pongo una distancia aproximada, nomás, una cosa Sí, así. es decir, sin poder calcular no pongas valores, Ok, plantea la fórmula, es decir, es el tiempo este por esto y más el tiempo en cada dispositivo intermedio, n por el tiempo que valga. O sea, eso también es muy relativo porque cada router va a depender de la capacidad de conmutación que tenga, va a depender de la claro. congestión que tenga, etcétera. Pero bueno, es para que entiendan el concepto que el medio tiene una demora de llegar del punto A al punto B, los equipos intermedios tienen una demora, entonces que no es instantáneo. Bien, vas a ver que el 3 root, todos habrán visto si hicieron el ejercicio, que te dice máximo 30 saltos. Sí, el mío me dice 64. ¿64 saltos? Mira Sí, vos, es moderno ese. No, 30 es el estándar, pero sí, es que generalmente no hay más de 30 y algo de routers en el medio. Así que claro. bueno. ¿Alguna Y otra, chicos? una más tengo y ya nos Sí, podemos. dale. No, no, Eh, decir lo que las que quieras. el 25 que dice entrar en el sitio de la IETF, Espera que lo subo. ahí el 25 Sí, acá. Va. ahí. Sí. Bueno, yo me metí y nada, o sea, quedé un poquito abrumado con la cantidad de información. No sé exactamente qué es lo que tengo que buscar, porque ahí Bueno, hay buscar, ellos tienen código. proyectos de investigación. O sea, dicen, bueno, vamos a hacer internet en tal cosa, vamos a hacer desplegar tal cosa. Tiene proyectos y bueno, ver qué proyectos tiene. O protocolos nuevos. Cualquier proyecto que tengan ellos como proyecto, algo que te llame la atención, describilo. Es nada más eso. Ah, bueno, sí, porque es una cantidad de datos, o sea, ahí agarré No, uno que no. Es IPv6, no que sé ahí qué, está todos los protocolos de internet están en la E3. claro, es enorme la cantidad de Sí, datos que hay. sí. Ok, Por eso, todas estas son entidades que hacen como es protocolos estándares. La ITU y esto hacen de capa de física, después hay otra, los representan todos los estándares de Internet, y bueno, cada uno puede describir, ver qué es, para que conozcan cómo, cómo es en sí la estructura de Internet, que no es un solo organismo, que no es una empresa que lo gestionó, dijo, bueno, esto es así, si quien quiere mi servicio, contrátese. Ya hubo intentos de eso. Es más, Microsoft quiso hacer en los 90 un intento de hacerse la Internet propia, que creó la MSN Network y perdió. O sea, nunca funcionó eso como servicio acá. propio y Internet se impuso. Pero bueno. Ahora estamos después o sea, ahora, después del 11-11, el 11 sí, de las Torres Gemelas, después de todo ese quilombo, ahí Internet estuvo mucho más acotado, restringido y controlado de lo que era anteriormente. Anteriormente era mucho más anónimo todo. Después ellos pusieron mucha guita
servicios de monitoreo. O sea, ahí tienen granjas de servidores que se encargan de monitorear cosas. Pero bueno, no son solo ellos, hay un montón de gobiernos que quieren hacer eso. Pero bueno, es así. Bien, entonces, ¿alguno más tiene una duda por otro lado? Así hacemos un popurrí de... No, el ITF, ¿qué proyectos se refiere? Porque, por ejemplo, en la parte que dice Technologies, o puede mostrar algún proyecto de la página esta ahí, ETF. Y 3F, sí. Sí, alguno que esté ahí, O- fíjate los proyectos a veces son de implementación de servicios en algún lado, remoto. Hoy en día no sé si están haciendo eso. Eso te digo, lo hacía en los 90 cuando no había internet en ningún lado, se iba, no sé, a África, a un lado, y hacías proyecto de desplegar una red wifi en tal cosa. Hay proyectos de ese tipo, hay otros proyectos que son de protocolos para algún uso en particular y esas cosas. Si quieren, busquen después a ver qué les parece y mándenlo por el grupo y les contesto si está bueno o no. Bueno, porque ¿Mm? bueno, ponés meetings, tenés muchas cosas. Los Hay de meetings todo. no creo que sean, así que No, no, esas son reuniones no sé. que hacen ellos para discutir cosas. Ok, bueno, después indago un poco más entonces. Pues yo Dale, también me quedé chicos. ahí en el 25. Está bien. Igual, si no lo hacen en el orden, no hay problema. Los demás vayan contestándolos. Igual yo lo organicé todo adentro de un Word, ¿está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Sí. Mm. Sí, yo también hice lo mismo porque Bueno, más fácil para contestar. Y sí. Así que bueno. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Bueno, vamos a cerrar primero lo anterior. Hasta ahora estuvimos viendo lo que es capa de enlace, vimos los medios. Esperen, le pongo la cámara porque pobres ni siquiera me están viendo. Vimos los medios guiados, no guiados, los principales de redes LAN y algunos de otros tipos de redes tipo WAN también, o sea, fibra óptica, vimos cable UTP. Vimos eh, también medios no guiados como una red Wi-Fi. Hicimos un popurrí, o sea, un radioenlace. Vimos cómo es que un radioenlace funciona en cuanto a la potencia que se necesita, que es la potencia de emisión más la potencia de la antena que da de ganancia, más la atenuación del medio, menos la atenuación del medio, si no sería todo sumar. Y después sumás la sensibilidad del receptor. Bueno, eso es un canal. Eso se cumple también para Wi-Fi, ¿eh? En Wi-Fi, por más que vimos cómo accede al medio, la parte de emisión y recepción funciona así. Eh, ¿Se acuerdan que dije que los celulares, por ejemplo, tenían menos capacidad de emitir la potencia de la antena del celular? O sea, no es que no podrás poner un celular con más potencia, el problema es el consumo que tiene eso. El celular se espera que sea un elemento que te dure la batería una cierta cantidad de horas, y si vos no cumplís eso, a la gente no le gusta. O sea, si lo prendiste en la mañana, usaste un rato de wifi y me quedé con 20% de batería, ya no está bueno. Entonces, por eso generalmente los móviles tratan de ahorrar baterías. No tanto el access point. El access point puede tener la potencia que quieras, porque vos lo tenés enchufado a un PoE o a una fuente de alimentación local, que te gaste 10 miliamperes más, 5 miliamperes menos, no se va a notar. Porque eso lo vas a ver en la factura de Edesur o en la factura de la compañía eléctrica que tengas, y entre todos los consumos que tenés, la paga eléctrica más todo, es nada. En cambio, en el celular sí se nota. Bien. Entonces, después vimos un poco cómo funcionan los métodos de acceso al medio, cómo se usan esos medios físicos, qué protocolos hay. Vimos cómo se identifican los dispositivos en la capa de enlace. Esas son las dos subcapas de enlace que hay. O sea, la lógica link control, que es la que te da la identificación, te da el formato de la trama. ¿Se acuerdan de la trama que teníamos? Esos unos y ceros como sincronización en Ethernet. En otros protocolos hay otros inicios de trama. Eh, la MAC de origen, la MAC de destino, el tipo de protocolo transportado, los datos, más el CRC. Eso es básicamente el formato de la trama LLC. Y en la capa de Media Access Control, la capa más baja, que está entre
la capa LLC y la capa física, está los métodos Excel medio. Si usa CMACD, si usa Maca, se usa un acceso como es por tiempos, bien, o sea, el token ring, etcétera. Por eso es posible en capa 2, hay una capa arriba de todas esas, de esos métodos Excel medio que se llama puente transparente, que podés cambiar de Wi-Fi, por ejemplo, a Ethernet sin cambiar el frame de LLC. ¿Se entiende? O sea, entra un dispositivo, el router de su casa, el frame, por un acceso inalámbrico, y después pasa a Ethernet el mismo frame sin modificarse la parte de trama y cambia de medio, porque lo que estás cambiando es el método de acceso al medio, no cambiando la trama en sí misma. Bien, esos se llaman puentes transparentes. Si no fuera posible eso, habría que hacer lo que hoy preguntaba Macarena, que decía, uy, tengo dos LAN separadas, ¿cómo las uno? Tendrías que pasar a capa 3 y rutear para ir de una tecnología a la otra. Bien, pero bueno, esto, mientras que cumplas con todos los estándares de IEEE, que son los que regulan la mayoría de los accesorios medio en LAN, van a ser interoperables cambiando el medio intermedio. Es más, oye, sí, existen, pero no es tan común. Antes se usaban muy frecuentemente unos que se llaman conversor de medio, que enchufabas fibra óptica por una punta y sacabas con un internet. Si vos no tenías un switch con capacidad de fibra, se compraban esos módulos y ahí conectabas, hacías el link de fibra. Bien, y eso solamente trabajaba en capa 2. O sea, capa 2, método acceso al medio. Eso es lo único que cambiaba. Bien, bien. Entonces, ya teniendo un poco la vista esa, ahora vamos a la preocupación que tenía, cómo conectamos las dos LAN entre sí. Hoy vamos a empezar a ver un poco de el protocolo IP. No sé si vamos a llegar a ver todo, pero por toda la filmina, porque es larga. Pero vamos a empezar a ver qué es un protocolo, el protocolo IP, qué es la numeración que vemos normalmente. ¿Qué significa la MAC address? Verdad, no MAC address, la máscara. Estoy saltando de un tema a otro y ya me fui. ¿Qué es la máscara? ¿Para qué funciona? ¿Qué objetivo tiene? Bueno, vamos a ver esas cosas. Después vamos más adelante a profundizar con algo que es el ruteo, que básicamente, estoy haciendo una revisión de lo que vamos a ver, que básicamente es cómo elige el dispositivo, tanto la PC como el router, por dónde enviar ese paquete para llegar a destino. Dice, yo tengo que llegar, supóngase que ustedes son parte del ruteo, tienen una carta que dice de mí y para tal persona en, no sé, en España. Bueno, vos estás en tu casa y decís, bueno, ¿a dónde voy ahora? Y ahí tenés que tomar una decisión. Bueno, salgo por la puerta. Llegué a la esquina, tengo que doblar para la derecha, que a 10 cuadras está el correo. Voy al correo y dejo la carta. Y después del correo dice, bueno, ¿a dónde va esto? Bueno, lo voy a enviar a el centro de distribución de Ezeiza, porque ahí es donde están las cartas internacionales. Bueno, esas decisiones intermedias, eso se llama ruteo. Bien. Eh, lo estoy haciendo muy genérico, pero ¿se entiende el concepto? El ruteo no va implícito en el mensaje. El mensaje se va haciendo como unas postas y en cada punto que llega, cada nodo de esos que vimos cuando hacemos transroute, se toma la decisión por dónde se reenvía para llegar. ¿Cuál es el camino óptimo en ese momento para llegar a destino? Bien. Y eso se hace con una tabla de decisiones que tiene cualquier elemento, hasta sus computadoras. Bien. Bien. Vamos a ver si me quiere esta filmina, no me hace cosas locas como las otras. Me hacen cosas locas porque les cuento, yo tengo LibreOffice porque estoy en Linux y esto viene portado de un Office. Entonces hay cosas que no le gustan mucho y se pone loco. Ah, bien, lo arranqué, sí, lo arranqué. ¿Por qué mi hijo está cerrada? Ves que hace cosas locas.
Ahora sí, la tenemos ahí. Está, por un rato va a andar. Bueno, entonces vamos a ver la capa 3, que es la capa de red. Como comento generalmente, nosotros siempre estamos haciendo la vista de esta capa con TCP/IP, que es el protocolo más usado de todos los que hay de capa de red. Pero no es el único, hay protocolos que se han dejado de usar anteriores o son nacidos simultáneamente, pero para otro objetivo. Un protocolo que era muy conocido en los 80 era IPX-SPX de las redes Nobel. Bien. Es un protocolo también de capa de red. Después hay Apple Talk, que es ¿cómo es? De Apple. Apple Talk, que era un protocolo que se usó al comienzo. Es como todo. NetBIOS, bueno, NetBIOS es un protocolo de capa 2. NetBIOS, NetBEUI, no sé si alguno lo escuchó, era la forma de compartir en Windows 95 originalmente. Y en Windows 3.11, NT 351 también, y hasta de NT4. ¿No? Y NT4 ya te soportaba IP. Es un protocolo cada uno propietario. Algunos, como digo, el de Windows no era ruteable, era solo para redes LAN. Y los demás sí eran ruteables, que sí eran de capa 3. Eh, les digo, ¿qué es ruteable o no ruteable? Cuando un protocolo no es ruteable, quiere decir que el router no puede reenviar los paquetes de un lado a otro, porque solamente funcionan en una LAN. ¿Bien? Esos eran los protocolos, por ejemplo, los de Microsoft. Los otros, sí, de alguna forma u otra, eran ruteables. Ahora, ¿qué diferencia tiene IP6, perdón, IPv4 o IP en general con otros protocolos? La principal diferencia que IP está pensado en una estructura jerárquica y centralizada de asignación, que te da una ubicación en una red más grande que la red propia de una empresa. Los otros no. Los otros, cada administrador de una empresa definía las redes que había y interconectaba su red propia, privada, que podía estar pisándose con la de otra empresa en su empresa. Entonces nunca iba a tener problemas. Eso complica la parte de una gestión de interconexión de todas las redes. Bien, bien, vamos a pasar acá. Me parece que, bueno, hay algunas cosas que sí no dije, pero hago todas. Bueno, lo que tenemos hoy para ver, si llegamos a todo, es qué es el direccionamiento IP, cómo es un paquete IP versión 4 y una comparativa entre IPv4 y IPv6. IPv6 es el protocolo que sigue IPv4, que está hoy actualmente en uso, que no está totalmente desplegado, porque por un montón de razones, después vamos a comentar algunas. Ver las clasificaciones de las redes, o sea, de los segmentos IP que hay, que es la máscara, cuál es el espacio de direccionamiento, bien, y las subredes. Las subredes es tomar redes y crear redes más pequeñas. Bien, esto es lo principal que vamos a ver. El enrutamiento lo vamos a ver después. Hoy les hice una mención porque es el elemento base de capa 3 para que funcione. Bien, más allá que cada uno tenga una dirección, si vos no tenés cómo comunicar de uno a otro, no va a funcionar. Eh, Todo esto lo podemos asemejar, no es igual, pero asemejar a la red de telefonía mundial. Bien, en la red de telefonía mundial se planificó de otra forma, no está igual que esto. Ya en la red de telefonía se planificó que había numeraciones internacionales, había numeraciones regionales y numeraciones locales. O sea, las numeraciones locales en sí vienen a ser las centrales. Y dentro de cada central hay números de abonado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí la idea? O sea, vos tenés un número, querés marcar, no sé, a España, ya no me acuerdo el número de España, me parece que era 55, no, 50 y... Bueno, no importa. Marcás Brasil es 53, me parece. Bueno, marcás 53, marcás el número de región y marcás después la central y el abonado. Pasando a la Argentina, si llaman de afuera, alguien marca 54, quieren llamar a AMBA 11, quieren llamar en AMBA a, no sé,
a una central de Capital Federal, ponerle 4552, que eso es Belgrano, Colegiales, por ahí, y después el abonado que está. Bien, entonces tiene una estructura, esa numeración que identifica geográficamente dónde está cada abonado, por lo menos en la región. Bien, IP es algo así, pero no está tan asignado por zona. Bien, ¿por qué? Porque inicialmente el protocolo fue desarrollado con la iniciativa de DARPA. DARPA es como es un organismo de defensa de Estados Unidos que desarrolla tecnologías para evitar tener puntos centrales únicos de conexión. Hacer una red de especie de malla en las cuales todos pueden interactuar y si alguno quedaba aislado, los demás seguían estando activos. Bien. Con el tiempo desarrollaron el protocolo. Si vos, cuando quisieron desarrollar, digamos, el protocolo, fue asignado a un grupo de personas, una empresa de desarrollo y de creación de estándares, ellos liberaron en algún momento, no publicaron el código, pero compartieron, digamos, su desarrollo para a ver si otras universidades lo usaban, porque esa era una empresa, no era una universidad. La de Berkeley, que estaba media metida con desarrollar su propia versión de Unix, que si alguno conoce versiones de Unix, esa es la que tienen ellos, es BSD. BSD es de Berkeley, ¿bien? Para una versión de ese Unix desarrollaron, le habían compartido el protocolo y ellos desarrollaron y hicieron de nuevo modificaciones o reescrituras del protocolo y lo liberaron libre, porque estaba escrito por ellos. Y al final, después, cuando hicieron la competencia, digamos, a ver con cuál se quedaban, con la que habían pagado el desarrollo o con la de Berkeley, terminaron usando la de Berkeley, la red ARPA. Después se liberó, se hizo para todas las universidades como una red educativa y posteriormente se hizo comercial. Eso fue un recorrido desde el fines del 70, que empezaron a hacer el desarrollo, hasta el 83, que estuvo la primera versión del protocolo, y para el 90 por ahí, se liberó como comercial y empezó a crecer lo que hoy es Internet. Bien, ¿preguntas ahora? Ahora vamos a ver qué nos depara el destino. Bueno, achicándonos al mundo actual, los equipos y las redes, hoy en día, la mayoría funcionan con TCP/IP. Bien. Los parámetros de configuración necesarios son la IP, que es la dirección lógica, o sea, esta dirección va a identificar a un equipo en una red. Bien. Ese número es como un número telefónico. Una parte identifica a dónde estás ubicado y otra quién sos dentro de esa ubicación. Bien. La máscara es un elemento que nace bastante posterior a la creación de los protocolos. Esto vino a tratar de solventar un error de forma de distribución de los bloques IPs. Pero bueno, básicamente indica cuando tienen en uno los bits, que eso es parte de red. Por eso ustedes habrán visto que las máscaras dicen 255.000 o 255.255.255.0. ¿Sí? ¿Alguno lo vio eso? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, acuérdense que la máscara siempre crece, o sea, los unos van aumentando de izquierda hacia derecha. Y nunca tiene que tener ceros en el medio. Porque o sea, si yo tengo los primeros, poner 8 bits en uno y después de ese bloque lo parto en dos redes más chicas, puedo tomar un uno más y digo, el siguiente bit también es de red, es un bit de subred. Y partí en dos, cuando ese bit del IP está en cero, es en una subred, y cuando está en uno, es otra subred. Bien, ya vamos a ver ejemplos. Bien, ¿se entiende hasta ahora? Sí, profe. Bueno, esto
son las versiones de IP que hay. Esta versión IPv4 es la que se estandarizó a partir del 83, que se desplegó y todo eso. Eh, si quieren un poco de así de chimento, antes de IPv4, por eso es 4, hubieron varias versiones anteriores que comenzaron teniendo la primera tenía 4 bits de direccionamiento, así que tenían 16 equipos, después hicieron una de 8, poco, saltaron a una de 16 y después de la 16 pasaron a la 32. Dijeron, bueno, con 32 bits calcularon tanta cantidad de hosts, un montón, dice, ya nunca lo vamos a llenar. Claro, ellos pensaron que lo que habían desarrollado inicialmente iba a ser aplicado al gobierno de Estados Unidos para la defensa. Después dijeron, bueno, va a las universidades, bueno, ¿cuánto más es? Y cuando se hizo general, de uso público general, ahí empezamos a ver cuando empezaron a asignar bloques que se iban a quedar cortos enseguida. También me pueden preguntar si quieren, ¿por qué no se agotó? En realidad medio que se agotó, pero bueno, todos dicen se agota, es como que parece, viene el lobo y nunca llega. En realidad lo que pasó es que en el medio de todo este alboroto, o sea, cuando ya dijeron, che, mira, esto se nos agota, así como estábamos dando los bloques IP, esto en 6 años nos quedamos sin IP. Eso fue al comienzo de los 90, 91, 92, por ahí. Vamos a tener que desarrollar un protocolo nuevo que tenga mucha más capacidad de direccionamiento. Bien, este protocolo, cuando lo plantean, acuérdense que todos estos estándares se juntan, los que están desarrollándolo se juntan, no personalmente, sino en foros, discuten cómo tiene que ser una cosa, se tienen que poner de acuerdo. Bueno, el desarrollo de este protocolo llevó desde los comienzos de los 90 hasta el 98, por ahí, que se aprobaron las primeras versiones del estándar. Bien, llevó unos cuantos años. Pero bueno, lo que sí se habían puesto todos de acuerdo, que el espacio de direcciones tenía que tener 128 bits. Esto es 4 bloques de 32. Bien, o sea, es mucho más grande. Con este bloque de IPv4, generalmente estamos nosotros administrando la escasez. Lo que hacemos cuando subneteamos y hacemos una red más chiquita, tratamos de no desperdiciar bloques, dejar IPs ociosos en las redes, etcétera. IPv6 tiene un número de direccionamiento bastante grande que, estimando la misma progresión que antes y agregándole el tema de IoT, todos saben lo que es. ¿Escucharon una vez hablar de Internet de las Cosas? Sí, Bueno, no sé si alguno no, pero bueno, Internet de las Cosas quiere decir que cualquier dispositivo puede estar controlando algo en cualquier punto y ese va a tener un IP y va a informar sobre Internet, no sé, por ejemplo, monitorear la temperatura, interactuar entre dos autos, puede ser una red de vehicular, que los autos mismos se manden mensajes, uno puso el guiño, le avisa al el de adelante ya toma el aviso, no espera que el conductor lo vea, etcétera. Bien, bueno, cosas así. Eso quiere decir que va a haber mucho más cantidad de dispositivos. Bueno, incluyendo eso, plantean que el agotamiento tendría que ser en 100 años. Puede ser que más tiempo porque IP6 está tardando un montón en desplegarse. Las razones son varias. Una razón es lo que está hoy por explicar. IPv4, cuando empezó a ver el agotamiento, saltó o planteó el diseño de una versión nueva de IP. Mientras tanto, el problema seguía existiendo. Y en un momento ya arrancó Cisco y dijo, che, tengo una solución. Vamos a implementar un servicio que se llama NAT. Bueno, NAT es lo que usamos día a día en las rutas de las casas. Nuestra red interna tiene un IP y salimos navegando con el IP que nos asigna el proveedor. Bien, eso se llama NAT, Network Address Translation, o sea, conversión de dirección de red. Bien, con eso podemos tener 500 máquinas atrás de un IP. Entonces, estamos multiplicando virtualmente la cantidad de IP que tenemos. IPs públicos son los que hay. O sea, si se agotan, se van a agotar, pero por lo menos podemos seguir viviendo. Igual hay proveedores que hacen NAT de NAT. Bien, existen esas cascadas de NAT. Entonces, para la comunicación IP es bueno y para el concepto de IPv4 o IP en general
que cualquier equipo se conecta con cualquier equipo de internet, no. Porque vos estás atrás de un NAT y si alguien quiere conectarse a vos, no se va a poder conectar. Bien. Ahora me pueden decir, y por seguridad, y en realidad el NAT no está pensado para seguridad, está pensado para resolver este problema. Para seguridad hay que poner un firewall, ¿bien? Y tampoco es el punto más seguro de todos porque hay formas de vulnerarlo, hay formas de que, no sé, le instalan un troyano y accedan de conexión inversa y bueno, y esas cosas. Es más, en IPv6 se plantea el no usar un mecanismo de NAT. Bien, es más, como las redes son tan grandes, lo que te da el proveedor a vos es una red IPv6 completa, con 64 bits de host. O sea, toda tu red LAN podría tener un montonazo de equipos. Bien, millones, 2 a las 64. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, con este administramos la escasez y con esto repartimos bloques grandes. Esto es mucho más simple de gestionar en cuanto a la asignación de redes, porque no tenemos que andar pensando en el detallecito de cuántos clientes tenemos que hacer acá y allá, etcétera. Pero bueno, bien, vamos bien hasta ahora. Pero no son un poco más difícil de identificar a lo que está a la IPv4. ¿Cómo Eh, haces en una red grande para saber qué equipo es cuál? Con el FF4 dice, no con la sabés. numérica. Es que es justamente cada computadora en una red LAN puede tener más de un IP6. Y Puede tener entonces, un IP6 para verse adentro, un IP6 con el cual va a navegar en una conexión. O sea, yo me quiero conectar a Google, mi máquina inventa un IP público, bien, o sea, uno de los que tiene IP6 disponibles, pide uno, usa para esa conexión y después cuando se desconecta empieza a usar otro IP. Entonces tampoco estamos tan expuestos. Bien, pero digo, si querés dar un cómo servicio, sabés? ¿Cómo identificas las máquinas en una red de 100 máquinas? bueno, y por el DNS o por un mecanismo de nombre de máquina. Ah, Olvídate de tenés que meter un acordarte el DNS IP, en la red seguro. que se arregle ¿Eh? la computadora, Tenés que ¿no? meter en la red local un DNS. Sí, sí, seguro. Sí. Igual, si vos tenés Windows, seguramente va a haber un mecanismo como NetBIOS, NetBEUI, que va a hacer avisos en este caso en IP6 lo hace por multicast, en IP4 lo hace por broadcast, que dice, busco a tal máquina y la máquina dice, soy yo, tal MAC address, tal IP y listo, y yo me comunico. Hay mecanismos para hacer eso. O sea, IP4 tampoco vos te acordás todos los IPs. Algunos te va a acordar, pero no todos. Sí, Y pero más o menos como está en el rango, o sea, sí, va probando, sí, esta red la tengo en 192, 168, 14, sí. más o menos. Bueno, tampoco se plantea usar DHCP, con alguna excepción, pero bueno, después vamos a hablarlo. Porque como IP6, bueno, me estoy diciendo IP6 pero, con una filmina IP4, pero bueno, suponete que este sea un router IP6, que acá diga, bueno, acá tenés tal red. Bien, este router manda un anuncio a la red avisando en qué red están todos estos dispositivos. Con eso, ya los dispositivos pueden asignarse un IP y pueden navegar. Ahora, como le dije, con una salvedad, el protocolo hasta no hace muchos años atrás, ese anuncio solo anunciaba a la red. Nunca le anunciaba a los clientes cuál era el servidor DNS que podían usar, dentro de otras cosas. Entonces, para eso se adicionaba un DHCP para avisarle a los clientes cuál es el DNS que pueden usar. Bueno, esas son fallas que le van pasando en los protocolos. Bueno, vamos a ver IP4 primero. Después vemos lo de IP6. Bien, entonces teníamos, eran 32 bits. En la del host, igual, si esto, el IP va a ir. Ah, pregunta. ¿Por qué los IPs que lo vemos de esta forma y yo les digo que son de 32 bits? Está la filmina. A ver, que hagan el análisis. Porque cada octeto es de 8. Bien, o sea, IP4 tenemos el binario separado en octetos y representado como un número decimal. O sea, uno lee un número decimal, pero siempre es un binario. ¿Sí? Esto está hecho para ser más simple de recordar. IP6 no, IP6 está en hexadecimal.
porque sería muy difícil poner en binario y poner una secuencia grandísima de números decimales representando binarios por octetos. Bien, no sé si alguna vez probaron pasar el número IP de alguno, pasarlo a binario y después pasarlo todo a decimal sin puntos, como un número único. Ese número también funciona para el navegador. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bien. No sabía que se podía hacer. Sí, sí, funciona, funciona. Porque termina pasando a binario y es el mismo número. Bueno, entonces, ¿dónde van estos números IPs? Van a las interfaces de cada dispositivo y en los routers. Salvando que la enfermera decía que ruteo lo vemos la semana que viene, el router, por tener estos IPs definidos, van a generar sus tablas de ruteo de rutas conectadas. Quiere decir que él va a saber que por esta interfaz sale bueno, habrá que saber cuál es la máscara de esto, pero supongamos que es una barra 24 al 223.1.1. Perdón. Bueno, por esta interfaz vas a ver que va a salir a la red 223.1.2.0 y por esta interfaz a la 223.1.3.0. Con esa tablita vas a ver cuando llega un paquete de esta red o de cualquiera con destino a la 223.1.2.1, me parece que es 1, dice, pues justo está atrás de las... Sí, va a decir, para llegar a esa red, o sea, a ese equipo que está en la siguiente red, entonces salgo por esta interfaz y llego. Él lo envía por acá y por algún mecanismo relaciona el IP de destino con la MAC que tenía el equipo y llega. ¿Bien? ¿Se entiende? Eso es como para que tengan la idea de ruteo. Ya ponerle una información de un IP en una interfaz genera una entrada que te dice que estás en esa red. Lo mismo le pasa a la PC. ¿Bien? Bien. Esto también es verdad. Una PC podría tener más de una placa de red y estar conectado a dos redes a la vez. Y puede ser que sea más común de lo que ustedes piensan. Si ustedes tienen una notebook y se conecta por LAN a una red y tienen además un Wi-Fi y está habilitado, es probable que estén conectados tanto a la red como al Wi-Fi y están parados en dos redes a la vez. Esto también podemos comentar que los hosts no tienen habilitado el proceso de forwarding. O sea, forwarding quiere decir que me llega un paquete y lo reenvío. Bien. Solamente tiene habilitado el generación de un paquete y enviar sus propios paquetes. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? El router tiene habilitado el forwarding. Cuando viene un paquete que es de otro y dice que va a otro equipo, lo tomo y lo reenvío al destino. Si me llega un paquete que es de otro a una PC, lo descarta. ¿Sí? Bien. Ahí no estoy segura. ¿Eh? Perdón. ¿Escuchás? Bueno, bien. Escucha muy bajito, Iván, ¿ah? Ah, ok. Sí, no escuché si era un comentario, una duda o qué. Bueno, entonces, como decíamos recién, o comentaron, es correcto, cada octeto de estos representa ese número en binario. Esto después vamos a tener que hacer una tablita para recordar esto, cada valor. ¿Ustedes vieron binario en alguna materia? Sí. Bien. Acuérdense que esto que son 8 bits, este es fácil, la ponderación, esto es 2 elevado a la 7, esto es 2 elevado a la 6, etcétera. Pero si se acuerdan de memoria no es tan de memoria, pero esta posición, la octava vale 128, la siguiente vale la mitad, la siguiente vale la mitad, o sea, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Entonces con eso pueden ir sumando y saber cuál es el valor. O restando, en este caso acá tiene 32 menos. Es 255 menos 32, te da 223. Bien, ¿sí? Eso es como una regla técnica para acordarse y hacer fácil la conversión. Bueno, no hagamos mucho más pues. Bueno, hasta acá no estamos haciendo nada más. Bien, ¿cómo es la cabecera? Bueno, una cabecera IP4, ya dijimos que tiene 32 bits de longitud. Bien, de longitud de... Esto
se muestra de esta forma, la cabecera, pero en realidad esto es secuencial, es como la trama que vimos. Viene versión, longitud, identificador, flag, es todo uno tras de otra, pero se segmenta del tamaño de la dirección. Bien, para poder verlo más gráficamente. Los primeros 4 bytes, 4 bits, perdón, identifica la versión del protocolo. ¿Sí? Esta versión del protocolo, en este caso, en esta cabecera, es versión IP4, versión 4. Bien. La versión que podemos ver es 4 y 6. Si leemos que es 6 esto, va a ser totalmente diferente la cabecera. La principal diferencia que va a tener entre IP4 y IP6 es que no existe esto que dice parte opcional. Bien. En IP4, la cabecera no es de tamaño fijo, puede tener opciones. Por lo general no se usa mucho. Hay algunos modificadores, algunos ping, algunas herramientas que se pensaron originalmente que usaban ese espacio para meter información. Bien. Eh, pero la verdad es no es lo más usado. Pero todos los protocolos tienen que tener implementado que cuando reciben, tienen que poder leer la longitud de esta, longitud de cabecera, para saber cuánto es el tamaño de... Uy, no sé qué me hizo. No me quiere el coso este. Ahí está. Lo voy a hacer con el coso, las flechas. Eh, bueno, es para ver cuánto es la longitud de cabecera para saber si termina acá en destino o tiene opciones. Bien. Por lo general siempre es del tamaño fijo, el más estándar, pero tienes que leerlo para poder identificar diferentes tipos de cabecera, diferentes tipos de longitud de cabecera. Eso hace más complejo la implementación del protocolo a nivel de programación del protocolo en sí mismo. IP6 dijo no, yo no voy a usar este formato como una cabecera variable. La cabecera IP6 va a tener un determinado tamaño. Tantos bytes, tanto lo que sea. Bien, listo. Cuando termina, si tengo que poner opciones, pondré una cabecera de opciones. Agrego otra cabecera que dice cabecera de opciones. Tengo tal, 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 y ahí está agregado. Entonces, con esto, se lee la cabecera IP, en IP6, estoy hablando de la IP6, se lee la cabecera IP y después se verá si hay opciones como otras cabeceras secundarias. Así como pasaba con 802.1Q, ¿se acuerdan que se modificaba una pedazo del frame? Pero estaba la dirección, eso estaba. Bien, bueno, algo parecido. Bien, entonces, después de longitud de cabecera tenemos lo que se llama probabilidad de servicios. Esto es, en otros lados está puesto como calidad de servicio, QoS. Bien. Eh, una característica de IP4 que el QoS no es general en toda la red y de Internet. Por lo general, los datos del QoS se agregan en cada LAN. Cada LAN prioriza algún tipo de tráfico. Entonces, no es algo muy homogéneo. IP6 sí ya tiene algo más homogéneo. Porque no es lo mismo un tráfico masivo, como descargar una imagen, a un tráfico interactivo, como puede ser esto, o estar trabajando en una línea de comando, o sea, en una TTI, o sea, con Telnet, con SSH, etcétera. Si hay delay ahí, vas a ver que no te responden los caracteres, etcétera. Si te bajas una ISO y te tarda, no sé, 2 minutos más, ni te enteraste. Por ahí dices, bueno, está congestionado, qué sé yo. Entonces no es problemático que eso tenga demora. Pero las cosas que son de interactividad, sí. Bueno, la longitud total, esta indica a la cabecera más los datos que estoy transportando. Bien. Después tenés acá identificaciones para fragmentación y reensamble. Esto acá hay dos campos más que se llaman More Fragment y... el otro se me está escapando. Hay dos flags más. Ah, sí, se está fermentando y hay más fragmentos. Cuando se está fermentando y ahí está cero fragmentos es el último. Esto sirve solamente para poder fragmentar un paquete IP cuando está en viaje. O sea, si un router tiene un enlace que
el tamaño de paquete que puede transmitir por ese enlace es menor que el paquete original, puede fragmentarlo en el tamaño del medio que va a transmitirlo y reensamblarlo al router que lo recibe. Bien. Ahora, el problema de eso, si se pierde un solo fragmento, no hay forma de reenviar. Lo podrá reenviar TCP, que es el protocolo que hace esas funciones, pero TCP envía fragmentos enteros, no, o sea, fragmentos, envía el paquete entero, no envía el fragmento. Entonces tendría que reenviar todo el paquete que se perdió. Bien, entonces siempre es bueno para eso también se usa el ICMP para descubrir el MTU. El MTU es Maximum Transfer Unity. Es la unidad, el tamaño más grande de frame que tengo en todo el recorrido del punto A al punto B. ¿Sí? Si yo averiguo eso, ya en origen podría ensamblar los paquetes de ese tamaño con ese destino. De forma que si se pierde un paquete en ese salto, TCP enviaría ese paquete pequeño y no todo el paquete original que se perdió. Vamos a decirlo con una analogía. Es como que vienen, no sé, viene por el de Paraguay un camión con cigarrillos. Bien, llega a la frontera, el camión no puede pasar porque no está muy legal, entonces lo pasan por el río a pasadores. Y un par de paquetes se les cayó. Se tropezaron, se les cayó el agua, se les fue. Ensamblan el otro camión y le faltan cigarrillos. Cuando le llega al destino dice, no, vos no mandaste esto, vos me falta todo esto, mandame uno entero de nuevo. Bueno, es algo así. También que ahí lo agarraría y pediría lo que le falta, pero ¿se entiende? Es algo como eso. Los dos routers parten ese envío en pedazos más chicos, se envían los pedazos separados en ese tramo que no pueden pasar con el camión entero y se reensamblan de otro lado. Bien, acá llegamos al kit de por qué el traceroute funciona. El TTL. El TTL es el tiempo de vida del paquete y el tiempo de vida del paquete no se mide en tiempo, se mide en saltos. Bien, o sea, un paquete IP puede vivir X cantidad de saltos. ¿Sí? ¿Me siguen? Vemos que tienen 8 bits, o sea, podría ser hasta 255 saltos. Bueno, esto está hecho para si en algún lugar hay por algún error o porque aprendido mal los equipos rutas en loop, en lazo cerrado, el paquete viajaría y con cada equipo que atraviesa cada router, este valor se va descontando en 1. Cuando llega a 0 se descarta y se le envía al origen destino inalcanzable o tiempo de vida agotado, ¿no? En este caso es tiempo de vida agotado. ¿Con qué protocolo? ICMP. Bien, les estoy poniendo los ejemplos de CNP para que vean que se usa mucho eso. Entonces, si sale a internet y va dando vuelta porque está mal ruteado y se queda en loop y se pierde y me dice tiempo de agotado, yo podría saber que hay algún problema, que no es que no llegó al destino, es que se quedó dando vueltas hasta que alguien lo mató. Bien, eso está hecho así para que si hay un loop como lo que estoy contando, los sucesivos paquetes se van descartando de a poco porque si no llenarían el enlace. Se llenaría el enlace, no sé, el de 50 gigas, primero es poquito, después más, va creciendo hasta que llega un valor que satura el enlace y no deja que la navegación normal funcione. Bien, bien. Ahora, volviendo a por qué decía que tiene que ver con el traceroute. El traceroute funciona de la siguiente forma. Yo envío un mensaje, ya sea un ping o sea un mensaje SMP o un paquete UDP al destino que yo quiero llegar y le pongo tiempo de vida 1. Sale de mi máquina, llega el primer router, al de casa, descuenta 1, se puso 0 y dice, esto murió. Che, tiempo de vida excedido. Listo, ya sé quién me respondió, sé el IP del router que me respondió y sé cuánto tiempo tardó en ir y volver. Bien, ahora le pongo el siguiente paquete, tiempo de vida 2. Pasa a mi router, le saca, le queda 1, llega al siguiente router, que es el proveedor de otro lado, y dice, che, 0. Tiempo de vida excedido, y así con todos los saltos. Entonces, vamos a tener respuesta de todos los routers hasta el destino.
Y con eso vamos a dar los tiempos que tenemos de nosotros al primero, de nosotros al segundo, de nosotros al tercero, de nosotros al cuarto, etcétera. Y los IPs de cada uno. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, eso es gracias a este campo, que no fue pensado originalmente para eso, sino era pensado para evitar los loops, pero bueno, siempre se le encuentra una forma de usarlo de otra forma. El campo protocolo indica lo que llevo en datos. Si acá llevo TCP, si llevo UDP, si llevo un paquete IP encapsulado sobre IP, algo parecido a la VPN, sin encriptar, etcétera. Este protocolo indica lo que llevo, si es un datagrama, si es un segmento IP, TCP o qué. Bien. Y checksum es un chequeo de integridad de la cabecera. Los datos no me importan. O sea, IP es un protocolo no orientado a conexión y por ende no verifica que lleguen, no te asegura nada. Es más, pueden tomar camino alternativo, no es un protocolo que establezca un vínculo con el destino y verifique que todos los paquetes lleguen. Eso lo hacen las capas de arriba, transporte, depende del protocolo que uses. ¿Sí? Bien, O sea que eso busca errores en la cabecera solamente. sí, sí. A ver, se corrompió la dirección de origen, destino, estos flags, etcétera. Si cuando el que lo recibe chequee está erróneo, lo descarta, no hace más nada. No pide ni reenvío ni nada. Bien. Después tenemos la dirección de origen y dirección de destino. Dos IPs. Si se fijan, las IPs que van en las cabeceras, no existe la máscara. Es más, originalmente no estaba la máscara. Después se le agregaron como un elemento, pero no se envían en los paquetes. Bien. Esta es la cosa que podemos poner, marca de tiempo, era una forma de guardar lo mismo que hacemos con el traceroute con este método, pero con un pin que grababa el tiempo que tardaba en cada punto intermedio. Y cuando volvía teníamos la información. Bueno, acá tenemos ahí UDP, TCP, puede ser algún otro protocolo. ICMP puede estar acá arriba. Bien. La parte de datos va a variar el tamaño. El tamaño máximo de un paquete IP depende también de la red en cual estemos. Porque vos, por ejemplo, si estamos en Ethernet, son 1500 bytes. De esos 1500 bytes, sacando la cabecera de capa 2, nos quedan 1490 y moneda. Bien. Bueno, eso es el tamaño máximo del paquete en Ethernet. Por lo general hoy es el estándar, pero puede haber tamaños más pequeños, porque el medio físico no soporta ese tamaño. Bien. Bien. Bueno, acá tenemos la cantidad de direcciones posibles diferentes. Bien, de todas estas, no todas son utilizables por la forma como se segmentaron. Bien, en IPv6 tenemos mucho más, 3,4 por 10 a la 38. ¿Sí? Acá tenemos pocos, se cuentan, no son 9. Bien, bueno, acá esto es lo que dijimos recién, el IP que notamos siempre es el binario expresado en octetos en decimal. Bien. Y el IP6 son segmentos de 2 bytes de hexadecimal. Bien. Acá, a ver. No sé por qué cuando muevo el mouse me hace para atrás. Pero bueno. Bueno, lo que les quería decir. Esto está a la mitad. Es el número de red. Y el resto es el equipo en esa red. Las redes en IP versión 6, las más chicas son barra 64. O sea, es la mitad del direccionamiento. ¿Sí? Va a venir, ¿eh? Hay algo que no me gustó de nuevo. Este Blender que me quedó así.
Bueno, pregunta por ahora, mientras que yo lo recompongo este. Ahí está. No sé por qué cuando las animaciones, cuando tengo el Zoom compartiendo, a veces no le gusta. Bueno, ahí está. Esta es una comparativa de las dos cabeceras, de la Hyperion 4, es lo que estuvimos hablando recién. Acá pone opciones y relleno, esto porque siempre tiene que ser múltiplo de 32 la cabecera. Si vos tenés menos de un múltiplo de 32, tenés que rellenarlo con bits de basura. Bien. Y después la IPv6 versión 6, ven que es mucho más simple, tiene versión, clase del tráfico, que debe ser lo mismo que el tipo de servicio, indicador de flujo, esto es otra cosa, ves que el nuevo campo IPv6 es una identificación que le agrega IPv6, longitud de contenido es lo que transporta, no, ya no hay más longitud de cabecera porque la cabecera tiene tamaño ya predefinido, no es necesario saberlo. Eh, si hay un encabezado siguiente, si hay opciones, acá pues, digo, hay un encabezado que se llama tal, y lo que va a leer acá va a ser ese tipo de encabezados. Y el límite de saltos, esto es el TTL. Bien, y después nomás hay IP de origen y IP de destino, se acabó. No hay más cosas que raras. No se fragmenta, no, nada de todo lo que se pone acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí, ¿por qué no? Me perdí. ¿Por qué no hay checksum en el IPv6? Es buena pregunta. Lo que seguramente pensaron, no estoy en la cabeza de ellos, es que si hay un error, lo va a detectar el protocolo ya como es, de las capas superiores. Si va destinado a Ah, uno que no tiene una conexión, se va a descartar. Bien. Entonces, si hay un error, no, tampoco necesitan chequearlo, porque ya o va a llegar un equipo que no es el destino original, o va a haber si hay un error en versión, ya no va a ser leído, etcétera. Bien, si hay un error en el objeto de contenido, también esto se manda más datos de lo que dice acá, va a estar truncado, no va a poder ser reconocido por la capa superior que supongo es acá, y siguiente encabezado, lo que va a ver acá adentro, dice TCP. Cuando quiere leer TCP, no tiene estructura de TCP y lo descarta. Bien, supongo que es por ese lado. Generalmente lo que intentó con IP6 es simplificar eh, los procesos de los routers, que no tengan que hacer tantas gestiones. Porque, no lo dijimos, pero con el aumento del uso de IPs, aumentaron la cantidad de rutas. Y aumentar cantidad de rutas aumenta la cantidad de procesamiento en cada router. Dos formas de resolverlo: achicando las rutas, o sea, habiendo menos cantidad de rutas que lleguen a todos los destinos, o comprando equipos que tengan más capacidad. Hoy en día la capacidad de los routers es mucho mayor que lo que había en los 80. En los 80 no tienen más remedio que pensar, bueno, no, comienzo en los 90, pensar en optimizar el manejo de esas tablas. Bien, entonces esto está pensado desde ese lugar, hacerlo lo más simple para que tenga menos procesamiento necesario en cada punto medio. Eso va, además de que el mismo router sirva para procesar más tráfico, va a redundar en el tiempo que demanda ese router en traspasar el paquete y va a mejorar el tiempo de transmisión entre un punto y otro. Bien, esa es la idea. Bien. Bueno, esto es la fase de agotamiento o ese IPv4, el agotamiento en sí se declaró hace unos años. En el 20 dijeron, bueno, ya no hay más IP para nadie. Eso también depende de la región. En Norteamérica hace mucho que ya dictaron que se agotó los IP versión 4. ¿Cómo se maneja esto? No quiere decir que no existe ningún IP más. Siempre, bueno, aclaro, esto que tenemos acá descrito, que es la NIC. La NIC es un RIR. El RIR es la entidad que asigna IPs en una región. Bien. La NIC es la entidad que asigna IP a Latinoamérica y Caribe. ¿Sí?
Y la fase de agotamiento no es la misma que la que tiene el organismo norteamericano, que hace mucho más tiempo que asigna IPs, que los de Latinoamérica, y menos que los de África. A África le sobran IPs todavía. Es más, a veces venden bloques y se pasan a otras regiones de países que no tienen ni siquiera internet y los tienen asignados. ¿Bien? Entonces, bueno, son cosas locas que pasan hoy en día. Eh, Bien, y el agotamiento después hubo un montón de fechas que se pusieron como la fecha límite para que IP6 esté implementado y desplegado en todos lados. Nunca funcionó muy bien eso de decir, bueno, el tal fecha dejamos de tener servicio IP6, IP4, perdón. Porque nunca, o sea, es muy difícil de que todos se pasen a la vez. Los que más retrasaron esto fueron por lo general las compañías de networking, o sea, Cisco y todas las demás empresas. El firmware que tenían para los equipos tardaron un montón de tiempo en desplegar firmware con la versión de IP nueva. Bien. Muchas veces para mantener la compatibilidad con la anterior, otras veces porque les representa una inversión que mientras que el negocio funciona y los clientes sigan comprando, no lo ven necesario. Acá en Argentina, las universidades empezaron a tener IP6 me parece que era el 2011, porque la RIU, ¿conocen qué es la RIU? No. ¿Alguno escuchó el No, nombre? No. No, yo no. Bueno, la RIUS se llama Red de Interconexión Universitaria. Bien, es un organismo que en su momento era un grupo de trabajo dentro del Ministerio de Educación que estaba fomentado por el Banco Mundial para desplegar Internet en las universidades y luego eso fomente el uso de Internet en general. Bien, esto estoy hablando del año 94 por ahí. Tuvo una cierta cantidad de años de financiamiento externo hasta que en un momento dijimos, bueno, ya cumplieron con el objetivo de ellos, la gente ya usaba internet. Entonces dijeron, si vos universidad querés tener internet, pagátela. No te dan tampoco una ancha banda muy grande, pero bueno, tenías una asociación que compartías cosas con otras universidades, compartías, por ejemplo, conocimientos contra los técnicos de la RIU, etcétera. Y bueno, a partir de ese momento, eh, la RIU se convirtió en una asociación de las universidades. O sea, las universidades son socios, miembros de ese organismo y aportan plata para mantenerlo. Bien. Y bueno, esa organización maneja unos, unos bloques que le cedieron para asignárselo a las universidades. En realidad es un bloque que hoy en día se llamaría legado. ¿Qué quiere decir un bloque de legado? Le dieron un bloque de un tamaño determinado, en este caso era un clase B, antes de la aparición de las máscaras. ¿Se acuerdan de la máscara? ¿Se acuerdan que sí, la máscara lo que era? Sí, ¿no? Sí, 255, 55, 55, 0, por ejemplo. Esa es la máscara. La máscara te define qué es parte de red y qué parte no. En el comienzo, la máscara no existía, o sea, estaba implícita en el IP que estabas usando. Bien. Eh, cuando, cuando pasó esto de la RIU, le asignaron bloques, bien, y a la par empezó a aparecer el movimiento de distribuir los IPs de otra forma, bien, y crearon los entes regionales, como la ACNIC, bien. Lo que fue antes del ACNIC o de los entes regionales se llaman bloques legados. Fueron asignados desde el organismo originario INA en Norteamérica. Eh, Hasta ese momento todo era así. Si a alguien de Europa quería un bloque IP, buscaban el próximo libre y le asignaban. Listo. Eso generaba tablas en las rutas, uno por cada bloque. Y eso hizo que crezcan descomunadamente las tablas de ruteo. Esto es lo que hablamos hace un ratito. Bien. Bien. Bueno, volviendo a eso, a la RIU, comentario aparte, la RIU también maneja
un dominio que es el Eduard. Cuando vean algo Eduard, es delegado por la RIU y no por NICAR. NICAR es el que maneja todos los dominios AR, salvo el Edu. Bien. Eh, bueno, ese organismo en su momento fue para fomentar esto. A posteriori, con el tiempo que fue avanzando, hubo unos proyectos más de Internet que quisieron hacer algo parecido, que se llamaba Internet 2, que era lo mismo, básicamente, técnicamente era lo mismo, pero con enlaces de más velocidad y con direccionamiento IP6 como prueba, etcétera. Bueno, en su momento también la RIU montó en el 2011 un direccionamiento IPv6 para las universidades, que ya tenían el direccionamiento IPv4, ¿sí? Y los proveedores, de esto veníamos recién, los proveedores como Telefónica, Telecom, etcétera, no tenían IPv6 sobre sus redes. Entonces no podían dar el servicio. Tardaron una cierta cantidad de años, 1 o 2 años, no me acuerdo exacto, hasta que actualizaron los firmware de los equipos para poder dar el servicio. Por eso digo, entonces IPv6 tarda mucho porque los mismos proveedores ICP, como Telefónica, le vende a los clientes finales, mientras que ven YouTube, vende lo que no le importa que venga por IP6, por IP4, mientras que funcione, no le importa. Otro problema que hay es mucho desarrollo de aplicaciones IP4 o hay que modificarlas para que se porte IP6. Y es un costo grande y las empresas tampoco están muy contentas de hacerlo. Entonces, bueno, todo eso atrasa la implementación de IP6. ¿Bien? ¿Duda hasta ahora? Ah, está bien. Acá hay un poquito de un mapa de aplicación de IP6. Otro comentario que voy a hacer es que IP6 lo que está más implementado es en servidores. Bien, servidores como dando servicio. Ustedes pueden llegar, por ejemplo, a Google, algunas universidades con IP6, etcétera. Pero por lo general ustedes no tienen un IP6 asignado por el proveedor. Salvo una sola excepción, que es un proveedor que entró tarde en el juego y entró con el agotamiento IP4 y no le dieron mucho IP4. Que ese, bueno, es Telecentro. No sé si alguno tiene Telecentro, conoce Telecentro, ¿no? No, sé que existe, pero no lo conozco. Bueno, Sé que existe, ¿no? por eso es el competidor de Fivertel en su momento en AMBA y en alguna otra región más. Y entró muy tarde, digamos, muchos años después de que estaban los otros participando, tanto Telecom como Telefónica, todas esas empresas que ya hace mucho están en el uso de Internet, siempre amarrocaron o pidieron IPs de más para tener IP4. Cuando entraron estas nuevas, le dijeron, che, no, estamos con pocos IP4 y te damos tantos. Y la empresa miró y dice, pero con esto no tenemos nada de cliente. Bueno, es uno de los que hace NAT de NAT. Vos te dan un IP en tu casa, pero no es público. Es un NAT que cuelga de otro NAT. Pero sí te dan un IP6. O sea, se puede caer el NAT, que algunos servicios se siguen dando por IP6. Los de Telefónica no lo tienen, por ejemplo, eso. Bien, pasa. Buena forma de asignar la dirección IP. Bien, las dos formas que existen es estático, es cuando uno pone a mano, los routers por lo general se asignan de forma estática, o dinámico. Dinámico es la forma automática. Es automática, hay varias formas de dar IP automático. Bien, dinámico quiere decir que a vos te alquilan un IP por una cierta cantidad de tiempo y después cuando lo dejas de usar, si viene otra persona, se lo asignan al otro. Bien. Esto es lo que usamos generalmente. Cuando vos prendés la compu, nunca tenés configurado el IP en la máquina. Eh, el equipo pide a alguien, que es el servicio DHCP, un IP y él se lo ofrece. Bien. Después podemos clasificar a las direcciones IP por
el ámbito de aplicación. De los IPs que existen, hay bloques públicos, que es la mayoría, y bloques privados. ¿Sí? Los privados están pensados para usar en la red interna y son bloques que no se o sea, que Internet, si uno saca un paquete a esa dirección, no va a ningún lado porque no hay rutas para llegar a ellos. Solo se usan en la red interna. Solo se sale de un bloque privado, por ejemplo, con un NAT, como dijimos hoy. Nos convierte en un IP público y navego con el público. Bueno, la forma del destino del paquete. El 99% de los mensajes son de unicast. Unicast es cuando voy de mi equipo a el servidor web de Google. Eso es un unicast. Él contra mí. Cuando yo quiero descubrir, por ejemplo, che, quiero un IP dinámico, envío un broadcast. Grito a toda la red, che, ¿quién tiene IP? Ah, yo te asigno. Bueno, eso es un broadcast. Bien. Los broadcasts no son solamente para hacer eso, para hacer pedir un IP. Hay otros factores que pueden hacer un broadcast. Y después hay otro modo, o sea, otro direccionamiento. Esto es un segmento de IPs que es multicast. ¿Tú sabes lo que es multicast? ¿O entienden lo que es multicast? El broadcast sí lo entienden. Esto es la parte inicial que vimos un poco. Broadcast sería que va a todos, pero multicast sería como un grupo en específico, Exacto. ¿Y Anicast qué era? uno a uno. No, Unicast no, Anicast. Ah, no. Anicast es no es un protocolo, o sea, no es una forma de enviar en IP. Esto estoy hablando para hacer un repaso de lo que vimos en el inicio. Anicast es de un grupo de destinos posibles, le envío el mensaje y cualquiera me responda me sirve. Bien. Para decir un ejemplo de implementación, ¿alguna vez usaron el DNS de Google, el 8888? No, yo no. Sí, ¿No? yo creo que sí, una vuelta. Que Bueno, le cambié el DNS para mejorar mi conexión. ¿Se puede hacer eso? sí, mejora si el servidor de tu proveedor, el servidor DNS de tu proveedor anda mal. Si es la resolución de DNS anda mal y usas el de Google, probablemente te funcione mejor. O si el DNS de tu proveedor filtra cosas o te da publicidades o cosas así, cuando vas a destinos que no existen, usando ese también te va a andar mejor. Hay un montón de servicios, está Cloudflare, hay otros servicios que te dan DNS que algunos puede ser que filtren cosas que sean peligrosas, o sea, tenés IPs del servicio que, no sé, filtra contenido para chicos solamente, o sea, no filtra, habilita, y así, pero por DNS. Sí, Eh, creo que sí. el, bueno, en Telefónica, hace unos tiempos, cuando la ADSL era la norma, en ambas solía andar muy mal el DNS de Telefónica. Entonces era muy común que le ponías el 888 a tu compu para cuando pedías IP te daba el DNS de ellos, pero vos tenías el otro estático y salías por el de Google y sabías que te iba a funcionar siempre. Bien. Bueno, Unicast, el ejemplo del de Google. Vos vas a un IP determinado, bien, pero por unas técnicas, no importa ahora cómo es la técnica, en realidad vos vas a pegar a una serie de servidores que responden a ese IP, bien, pero siempre intentás llegar a más cercano. Si el primero no te responde, bueno, te responderá el segundo o el tercero o el que sea. Pero alguno de una lista que haya te va a responder. Ese caso se hace como con ruteo, pero no importa. Es una lista de algunos, cualquiera que te responda te sirve. Bien, bien. ¿No? Después, otra forma de clasificar es por clases. Esto es como se organizó originalmente. Las clases originales son clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. Y después apareció el sin clases. Esto del classless es cuando apareció la máscara. Bien, esto se aplica sobre esto. De todos estos bloques que vemos acá, de las clases, la A, la B y la C son unicast. Estas tres son unicast. O sea, son direcciones que son aplicadas a equipos finales. Bien.
La clase D es de multicast, ¿sí? O sea, si vos querés hablar en un grupo, vos tenés que ponerte una red de clase D sobre tu clase unicast y todo lo que mandes a esa red, todos los que están en ese grupo, en esa clase, en ese IP de esa clase, lo van a recibir. ¿Bien? Y la clase E es una clase que es muy graciosa porque está reservada para un uso futuro hace 40 años. No se va a usar para nunca nada. Es una clase que quedó así como un potencial. Y el classless toma estas tres clases que antes eran de tamaño fijo. La clase A era lo que el primer octeto era de red y todo lo demás eran host. La clase B, el primero y el segundo eran de red y lo demás era host. Y la clase C era el primero, el segundo y el tercero era de red y el último era de host. Y hace la máscara para cada una de estas clases. Este va a ser una 255.000, 255.255.00 y 255.255.255.0. ¿Qué permite hacer esto? Permite que yo, por ejemplo, un número que era clase B, porque M es muy grande y necesito tener redes más pequeñas o distribuirla en clientes, correr la máscara de 16 bits, o sea, de 255 a 255, 55, 255, 0. La llevo a 24 bits. Entonces, genero particiones de este IP que yo tenía originalmente en 16 redes, perdón, en 256 redes más. Y así puedo dar servicio mejor distribuido. Eso es una de las razones por qué se agotaron los IPs. Bien, bien. Ahora, con la IP con clases, ¿por qué decíamos que esta clase A es clase A? Bueno, la forma de identificar una clase A es con el primer octeto en binario. ¿Cómo comienza? Ay, no. Querías elegir el coso. ¿Cómo comienza? Cuando comienza el primer octeto con 0, seguro que es clase A. Bien. Cuando comienza con 1-0 es clase B. Con 1-1-0 es clase C. Y con 1-1-1-0 es clase D. Y la clase D es con los cuatro primeros en 1. Bien. Esto no es para uso para comercial o como host porque esto es la de multicast. Esta es la reservada. Bien, entonces tenemos, en la primera tenemos red y 3 octetos de host. La segunda tenemos 2 de red y 2 de host. Y la tercera tenemos 3 de red y 1 de host. Esta veces para unas redes eran redes chicas, esta era bastante grande y esta eran gigantes. Una cosa que pueden darse cuenta, en este segmento de clase A que tenemos, si ustedes se fijan, la clase A va del 1 al 127. A 127, 255, 255, 255. O sea, la mitad del direccionamiento IP está en la clase A. Bien, pero ¿cuántas redes tenemos en esta clase? ¿Muchas o pocas? Muchas. Muchos, No, 126. Pocas. 126 redes. Hay muy pocas. 126 empresas podían tomar o entidades podían tomar estas clases. Con una cosa que es peor, o sea, eran redes muy grandes, ¿eh? La cantidad de hosts que había adentro eran gigantes. Bien. Hay una cosa que es peor. ¿Conocen este IP? El 127. Uno que comienza con 127. La localhost. Exactamente. El 127.001 es el IP local de cualquier máquina que exista en la Tierra. O sea, tenemos una clase A asignada a la máquina local. O sea, tenemos toda esta cantidad de hosts posibles, todo esto para nuestra máquina. Con esto ya ven lo descabellado que comenzó siendo la asignación de los bloques. Y como ellos pensaban que nunca se nos va a votar, pues hay mucho IP. Y eso malgastaron IPs y se convirtió en un problema. Bien, bien. Hay otras redes más están desperdiciadas ahí. Por ejemplo, de todas estas, la mayoría se asignaron a empresas de comunicaciones norteamericanas, a HP, a DEC. DEC es Digital Research, que era una empresa muy importante, que sí, después fue comprada por... No, formó parte de Sun después. Bueno, no importa, hay un montón de empresas que al comienzo
eran las más importantes, que eran de tecnología, y pedía una clase A. Después tienen estos bloques gigantes que muchos no podían hacer porque no podían distribuirlos muy bien, porque era un bloque único. Bien. Otra cosa que puedo mostrar acá, esta es la notación de punto, la típica forma de poner. Y esto es la notación de barra, bien, o sea, de ir. Acá indicas cuántos bits de la máscara están activos. 8 bits, 16 bits, 24 bits. Esto es mucho más rápido de escribirlo, ¿sí? Bueno, en la contra, la clase C, tenemos muchas redes clase C con pocos hosts en cada una, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá, para comentar algo de la clase B, hablando de la RIU a las universidades le da un bloque que es el legado, que es el 170.210, lo que sea, que es de clase B. Está subneteado, por supuesto. Cada universidad tiene un par de redes de esas. ¿Bien? Bien. Bueno, vuelvo a ver acá. En cada una de estas clases, A, B y C, hay un fragmento de red que está reservado para ámbito privado. En la clase A es la red 10.000/8. La habremos usado en el ejemplo ayer o anteayer. La clase B tiene la 172, 16, 00 hasta la 172, 16, perdón, 172, 31, 00. Bien, tienen unas cuantas redes clase B privadas. Y la clase C tiene la más conocida, que es la 192, 168, 00 hasta la 192, 168, 255, 0. Bien, son 256 redes clase C. ¿Sí? Bien, y estas son estas dos. Las públicas son las que te asigna el proveedor o son IPs que pueden ser enviados a través de Internet y son reconocidos y tienen rutas para llegar al destino. Y las privadas no. El ejemplo es, acá tenemos la red privada, el router lo que hace es una traslación de IPs, un NAT, convierte este IP privado en el IP público y puede salir a Internet y volver la conexión. Bien, acá está el rango. No, bueno, está todo el rango todo entero eso. Bien. Acá el rango de pública, el rango de privadas, la IP pública y privada. Bueno, no sé si esta está la primera, después cualquier otra cosa lo decimos. Esta que aparece acá, que dice como privada, esta es una privada que no es tan vieja, digamos. Digo, no es de cuando se desarrolló el protocolo IP4, se dictó después, que es APIPA. Alguna vez habrán visto eh, en sus compus que le dice, si se fijan en el IP que tiene, dice APIPA. Eso quiere decir que es una IP autoconfigurado. Este es un protocolo, un mecanismo que se desarrolló porque IP versión 4 no tiene forma de ponerse solo un IP para funcionar como standalone. Bien, entonces este IP, cuando la computadora aprendes, pide HCP y nadie responde, busca un IP de estos, de todo este rango, lo elige, manda una consulta a RP para ver si alguien lo tiene. Si nadie le responde, lo usa. Y si le responden, busca otro. Bien. Y ya con eso podrías conectarte a algún equipo que también esté en la misma condición. Bien. Bien. Bueno, las privadas está libre de utilización. Cualquiera de nosotros podemos elegir un bloque privado y poner nuestra red interna y no va a pasar nada, no va a haber ningún problema porque son privadas. Bien. Ahora, las públicas tienen que ser asignadas por a un organismo que es el que le da estructura a la red. Este organismo cuando asigna, además asigna o crea una ruta para llegar a ese equipo, a esa red que asignó. Bien.
ICANN es el que asigna los números IPs en Norteamérica originalmente. Bien. Después esto fue separado y dado a los entes regionales. La CNIC, Europa NIC, no, Europa NIC se llama RIPE. Después Africa NIC y después hay otro más para Oriente, que no, ahora no me acuerdo el nombre. Son 5 RIRs. Bien, bien. ¿Cómo es una dirección de unicast? Unicast quiere decir que va de un juego de origen a un destino. Esto va a haber un diálogo punto a punto, diciéndolo de forma genérica. ¿Cómo es? Esto de lo que tenemos acá es la trama o frame. Bien. Dentro del frame transportamos el datagrama IP o paquete IP, el cual tiene una IP de origen, una IP de destino y los datos. Bien, estos datos en sí van a ser protocolos, ¿sí? En este caso tenemos dos equipos dentro del MALAN, entonces la MAC de origen y destino van a ser conocidas por ambos, porque va a haber un protocolo que va a completar esta información, ¿sí? Bien. Broadcast, acá tenemos una IP de broadcast y una dirección de capa 2 de broadcast. Cuando la capa IP quiere enviar a muchos destinos una información, lo que hace es avisarlo así y pedir que el destino en capa de enlace sea el de broadcast, ¿sí? Y el origen la MAC address propia para que todos los demás te respondan a vos, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y acá hay una dirección de multicast y la IP de multicast está asociada a este equipo. Fíjense que el equipo tiene un IP común, pero está en un grupo multicast que he configurado. Entonces, cuando envía un multicast, envía a ese grupo y va a recibirlos todos los equipos que tengan ese grupo asociado. Ahora, también tienen que esos equipos querer escuchar ¿cómo es? El grupo de enlace de multicast. Lo que va a pasar también en la red, ¿se acuerdan que vimos los switch, las VLAN y todo eso? Para el switch, el multicast se comporta igual que un broadcast, porque el switch no va a poder diferir de uno u de otro porque no va a tener una dirección. Si se fijan, estos IP van a ser sin. Esto no tiene máscara, no existe la máscara, todo eso. Eh, no van a tener una ubicación de qué equipo en sí tiene esta dirección de multicast en el grupo. ¿Bien? ¿Sí? Se escuchó que alguien habló, pero no sé. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos faltan 10. Quedan 10. Bien, bueno. Bien. A ver cómo es la máscara. ¿Qué hace la máscara en nuestro. ¿Sí? Subir al Ah, volumen. bueno. Eh, entonces, la máscara funciona de la siguiente forma. En un IP, en este caso, si lo Pero pasamos a viste, pero binario. sí. A ver. Usted patatas. A ver. Bueno, en este caso, este IP es un clase C, porque si lo vemos cómo comienza con 110. 110 es el identificador de clase C. Si ahora estamos usando una IP sin clases, igualmente la clase C tiene como máscara por defecto un barra 24, 24 bits en 1, ¿bien? O sea, 255, 255, 255, 0. Lo que me da que de acá para allá es el número de red y de acá para allá es el identificador del host, ¿bien? En este caso, si el número IP que estamos viendo
no tiene valor 0 ni valor 255, que es todo en uno, es un host, ¿bien? Con esta máscara. O sea, cuando la porción que pertenece al host no es ni 0 ni todo uno, es un equipo, ¿bien? Ahora, si fuera 0, sería el número de red. Y si es 255 o todo uno, es el número de broadcast en el segmento. Bien, acuérdense que siempre en un bloque IP tenemos dos números reservados, que es el número de red y el número de broadcast. Bien. Bien, la máscara, está bien lo que está diciendo acá, esta máscara solo se define en la computadora o en los routers, en las interfaces. No, no se transporta, como dije hoy, en ninguna cabecera. Bien, después vamos a ver cómo funciona cuando vemos ruteo. Bueno, la operación para comprobar cuál es el número de red, en realidad es hacer un AND. Pero, si yo quiero saber cuál es el número de red de este IP en sí, que es del 192.168.10.10, hago un AND de esto con la máscara que tengo configurado, me digo 192, o sea, 1 con 1, 1, 1 con 1, 1, 0 con 1, 0, 0, 0, 0, 1 con 1, 1, 1, 0 con 1, 0, o sea, esto va a quedar 192, 168, 10, 0 con 0, 0, 1 con 0, 0, y esto va a ser 0. O sea, todo lo que yo haga un AND contra 0 va a dar 0. O sea, el número de redes, como dije yo recién, es poner todos los bits en 0 de la parte de host. Va a ser la red 192.168.10, 0 barra 24. Porque nada, si yo no le pongo la máscara asociada al número de red, nada me dice cuál es el tamaño de esa red. Porque podría tener la partida en redes más chicas y ya no ser un número de red. ¿Bien? Bien. Ahí está. Bueno, esto que se llama inversa de la máscara, esto se llama wildcard. Bien. Lo usan los routers para hacer filtrados, para hacer, ¿cómo es? Algunas operaciones. Lo que tiene bueno la wildcard, que la máscara común no tiene, es que no es necesariamente tengas que tener todos los unos y los ceros distribuidos de esta forma. Bien, en este caso la wildcard para saber esta red en particular, a qué red, para dejar pasar el rango de IPs de esta red. Bien, pero yo podría tener una wildcard que diga un 1K y solamente va a obviar el bit que está acá. Va a dejar pasar a dos equipos que el bit de acá estén, como es, o en 0 o en uno. Va a dejar de pasar el 10 o va a dejar pasar el 138. Bien, nada. Eso como para que tengan en cuenta nomás. Bueno, con la wildcard lo que está haciendo acá es una OR y obtienen la dirección de broadcast. ¿Se entiende? Pero Profe, no, me quedé un segundo atrás. ¿Por qué dijo 24 al final de la parte del ¿En host? dónde? En la filmina anterior. No entendí por qué se le dice 24. Acá, barra 24. Porque acá tengo, la Sí. máscara es 255, 255, 255, 0. Bien. Otra forma de anotarla es contando los bits que están en uno de la máscara. 8, Ah, 16, ok, ok. 24. Claro, Y eso sí. es otra forma más corta de anotar una máscara que la anotación de puntos. Ok, gracias. No, de nada. Bien. Bueno, esto pasamos. Bueno, creo que lo vamos a bajar por acá porque. No, no, sí, nos quedan 5 minutos. Hasta ahora, ¿entendieron esta parte? Sí.
Después vamos a hacer ejercicio de esto porque da para hacer un montón de ejercicios. Pero bueno. Bueno, bueno, el rango de dirección IP en general, de IP versión clase A, clase B, clase C, se llama espacio de direccionamiento. Bien, hay tres tipos, hay direcciones de red, direcciones de broadcast, direcciones de host. Bien, esto es en un segmento hablando en este caso. La primera dirección, la que está todo en cero, es la dirección de host. Bien, y la última es la que tiene todos uno, es la dirección de broadcast. Bien, bien. A ver. Esta es la forma de calcular la cantidad de equipos en cada red. Es 2 elevado a la cantidad de bits de host, o sea, en el ejemplo anterior, acá, tenemos de bits de host tenemos 8, entonces en este caso va a ser 2 a la 8 menos 2 IPs, que son el número de red y el de broadcast, que no pueden asignarse a los equipos. Entonces vamos a tener 254 IPs disponibles para poner a equipos. Se marea cuando ve. Espera que lo levanto de nuevo. Entonces, en la clase A va a ser 2 a la 24 bits, o sea, 8 bits de red, 24 de host, menos 2, que son los de broadcast y de red, y dan 16.700.000 y pico de equipos en esas redes. La clase B, 2 a la 16 menos 2, 5.534. Este es un número, estos son 16 bits. Este número también lo vamos a empezar a ver cuando veamos los protocolos de transporte, porque la cantidad de puertos está medida en, o sea, el espacio de direccionamiento de puertos de servicio están medidos en 16 bits. Entonces, lo vamos a recordar eso. Después la clase C, que tenemos 8 bits de host, va a ser 2 a las 8, menos 2, 254. Bien. Bueno, este es un planteo, bueno. ¿Qué pasaba? O sea, en su momento cuando asignaron esos bloques de esa forma, vieron que a uno le quedaban muy grandes las redes cuando le daban una red clase A y a otros le daban una clase C y le quedaba muy ajustada. Entonces, yo podría tener una clase B, pero una porción de la clase B, que sea el doble de grande de una clase C, por ejemplo. Bueno, todo eso lo hacemos manipulando la máscara, pero no podemos manipularla a nuestro gusto. Salvo que tengamos un número privado, que el número privado hacemos lo que queremos, pero si nos asigna un proveedor un bloque IP, podemos trabajar sobre eso. Bien, si, no sé, Telefónica dice, mira, dame una barra 24, que yo necesito eso para mi red interna, y después se la parto en 4 redes iguales, cada una en una LAN, como las que estaban usando, una VLAN de las que vimos el otro día, eh, lo podemos hacer y tener todas las redes esas en números públicos y salir a internet directamente. Ahora pueden decir que se asustan con eso, pero esto en los 90 era lo común, poner números públicos en las computadoras que salían a internet. No digo las computadoras de la casa con un módem, de las empresas, digamos, números públicos. Bien. ¿Cómo es? Entonces ahí que se crearían sus redes. Sí, sus redes. Partimos la red que tenemos en redes más chicas, manipulando la máscara. Bien, bien. Eh, esto es, bueno, esto es una de las razones también. ¿Por qué hicimos VLAN? Porque queríamos que los grupos de trabajo estén aislados o contenidos y que las redes sean más chicas y que haya menos broadcast. Bueno, haciendo sus redes, segmentamos un bloque para cada uno de esas VLAN que creamos
y tenemos ese broadcast contenido o disminuido. Bien. Bueno, después la forma de hacer, acá está lo que pasa, está muy todo junto. Después vamos a trabajar con algunas cosas más prácticas para verlo, pero el miércoles vamos a hacer eso. Pues esta filmina es para más largo que los demás. Eh, el jerárquico quiere decir que a vos te dan un bloque con R cantidad de bits y H cantidad de hosts, y después tomamos bits de la parte de host para crear más redes. Si vos querés que las redes sean iguales, por ejemplo, tomaste 2 bits, con 2 bits de red ya creaste 4 redes, y esas 4 redes van a ser del mismo tamaño. ¿Bien? ¿Sí? A veces eso no nos sirve, porque yo no necesito tener 4 redes del mismo tamaño, yo quisiera tener 3 redes, 2 redes más chicas y una red del doble de estas redes. Para eso se usa algo que se llama BMLS, o sea, longitud de máscara variable. Esto parece que es mucho, pero es un netear de otra forma. Siempre se netea tomando un bit. Bien, yo tomo una máscara barra 24 y la convierto en barra 25. Con eso obtuve dos redes barra 25. Bien, ahora, si tomo una de esas redes y le cambio la máscara de barra 25 a barra 26, voy a obtener dos redes barra 26 y una mantengo barra 25. Eso quiere decir que es BMLS, máscara de tamaño variable. No es que varíe la máscara. Yo someté algunas redes más que otras. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Después cuando vamos a ejercicios... Estamos, ¿Eh? ¿No se entiende? es muy viernes, profe. Sí, 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 no por eso digo, el Ya miércoles estamos. vamos a hacer ejercicio y ejemplos con números, porque así no se va a entender. Guarden el ejercicio que hicieron de Vilan, que hacemos sobre ese un subneteo para aplicárselo y le ponemos un routercito para que se vean los equipos. Si quieren, O pónganle sea un que lo router, de, ¿eh? o sea que cuando eso de subnetear es como, quedaría como una topología así como decimos de árbol, o algo parecido a eso. Sí, la puedo aplicar en realidad en árbol o en punto a punto. No tiene mucho que ver con la topología, sí con la cantidad de segmentos de red que tengas. En una LAN va a ser un árbol, porque estamos haciendo con VLAN. Pero si vos tenés un enlace entre un router y otro router, es una punto a punto. O Claro, un router con 4 o 5 enlaces, y esas son también direcciones de red de mi segmento, puede estar ahí, no hay problema eso. ok. Por eso el miércoles vamos a trabajar con esto, con algo más práctico, porque así como estaba, va a quedar muy técnico, digamos, o teórico. A ver si hay un ejemplito o algo. ¿Cómo lo hago? Bueno. Bueno, esas son premisas que tenés que pensar. ¿Qué querés hacer? Determinar la cantidad de bits necesario para cada cantidad de hosts que vos querés usar, pero eso lo sacás sabiendo de cuántos hosts va a tener en cada red. Bien. Siempre acuérdense que la cantidad de hosts que vos estás calculando es la cantidad máxima que va a tener el segmento. Por ahí. No sé, un segmento decís, bueno, ahora tengo dos máquinas, pero puede ser que llegue a tener seis. Bueno, voy a buscar un segmento que me entre en seis máquinas. Porque vos tenés que pensar que puede crecer tu red y no tenés que estar modificándolo todos los días. Bien. Bien. Para el cálculo hay que tener en cuenta los equipos de administrar, las impresoras, los servidores, el crecimiento, etcétera. Entonces, bueno, esto es un poco la premisa de cómo empezar a plantear el tamaño de cada subred antes de partirlas. Yo por lo general, cuando hago o sea, los ejercicios van a ver cuando les pase, la mayoría son, digo, tengo tres segmentos de red con una con 15, hasta 15 dispositivos, otra hasta 10, otra, doy la cantidad que posiblemente va a haber. No es este cálculo. Sí, este cálculo lo van a tener que hacer cuando
hagan el trabajo final, digamos. Cuando tengan que hacer el trabajo final, sí va a hacer un cálculo de estos. Es más, yo se lo voy a subir, eh, no dentro mucho le voy a subir el trabajo para que lo vayan leyendo. Así van pensándolo y empezar a trabajar sobre eso. Bien, Es- bien. Bueno, acá te dice que es el espacio N. Este caso, yo tengo este espacio de direccionamiento, no sé, es un /24, tengo 256 IPs. ¿Y qué hicimos? Partimos primero en dos segmentos, sacándole a la parte de host un bit, ¿sí? Y de los dos segmentos que tengo, uno le saco un bit más. Entonces, estos dos segmentos me quedaron con 2 bits de subneteo y este con uno. Esto es un subneteo con más cada variable. Esto es muy gráfico, es para saber que partimos el espectro de IPs en tres volúmenes, no todos de 2 bits. Bien, porque lo más simple es decir, digo, bueno, tomo un bit y hice dos redes. Tomo 2 bits y hice cuatro. Bien, pero podés tomar una porción con un bit tomado y el del resto sacarle una porción más. Es más, podría tomar esta y crear dos que sean n-3 y n-3. Tener una red de este tamaño, otra de esta y dos más pequeñas. Bien. El ejemplo que yo siempre doy, el subneteo es como repartir una barra de chocolate. Bien, vos tenés una barra de chocolate y decís, bueno, viene un amigo mío. Bueno, la partimos entre dos. La partimos entre dos, tenemos 2 pedazos de barra de chocolate. Se la doy a él, ¿sí? Ahora él puede comerse la entera, se comió la mitad de la barra de chocolate y vienen justo dos amigos más. Digo, bueno, la parto en dos y la parto otra vez y me quedo un pedazo yo y le doy un pedacito a cada uno para que, bueno, mira, me quedo sin nada si no. Bien, entonces ya repartí. Lo que asigné al otro amigo, no puedo decir, che, deja de comer que lo voy a partir y se lo voy a dar al otro. O sea, eso es cuando una vez que asignaste una porción de su red que ya la calculaste y la aplicaste en una red, la tenés que olvidar como ya asignada. Y con lo que te queda, lo podés seguir fraccionando. ¿Sí? También, esto hasta que no hagan el cálculo y usen, se les va a complicar. Así que no se mareen, como también digo, esto es un tiempo de verlo, empezar a trabajar y lo van a ir tomando como algo más natural con el tiempo. Bien, y terminamos en el coso este, con el Blender este. Una página, una página que está buena para ver esto de subneteo. Ahora se las pongo, ¿eh? Y es lo último que vamos a ver hoy. Se los muestro y nos saludamos por buen fin de semana. Es lo siguiente. Buscan en Google Jordi IP Calculator, o sea, calculadora de Jordi, y está buena. O sea, en este caso ponemos un IP cualquiera, en este caso ya viene por defecto este IP, y la máscara por defecto de esta red. Cuando ya esto lo calculo solo, les muestra, por ejemplo, bueno, este IP comienza con 110, entonces es clase C, ya te identifica. Acá te muestra la máscara que viene por defecto y el IP original que tenés. Te dice la wildcard, que es la máscara inversa. Te dice el broadcast y el número de red. Te dice cuál es el IP inicial y el final. Te avisa cuántos hosts tenés en la subred. Y te avisa también que es un bloque privado. Bien. Pero si yo quiero subnetearlo, digo, bueno, le agrego un bit. Lo muevo a 25. Calculamos. Te muestra que de este bloque pasamos a un bloque con la máscara 128, que es un /25. Agregamos este bit como parte de su red y nos muestra que la primera subred es la 128.168.00, igual que la otra, pero /25, donde el primer bit
es de su red. Cuando ese bit está en 0, es este rango. Cuando este bit está en 1, es el siguiente rango. Bien. Ahora vamos a hacerlo sin más variables. Si yo le digo 26, nos va a mostrar 4 bloques de IPs, en los cuales los dos bits que tomé pueden tener valor 00, 01, 10, 11. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto úsenlo porque está bueno, porque ven la clase de IP que tienen. Es más, le pongo un ejemplo con otro IP parecido, pero bueno. 10.0. Calculamos. El subjetivo va a ser igual porque la máscara que corremos es la misma. Pero ¿qué nos dice diferente? Nos dice que este sigue siendo privado, pero es un clase A. ¿Por qué? Porque comienza con 0. Si yo pongo el 12, calculamos, acá ya no nos dice que es privado. Este número es un número público. Clase A, etcétera. ¿Bien? Bueno, listo. Con esto cerramos por hoy. Hoy le subo la filmina, me parece que la de la semana pasada, no sé si la subí, la del miércoles. Ahora subo esa y subo esta. ¿Eh? ¿Pregunta? ¿Alguna duda? ¿O estuvo más o menos llevable? Estuvo duro. Sí, no, sí. Ahora, hasta que no hagan ejercicios, es duro. Así que la semana que viene vamos a hacer algo bien práctico, así ya no estamos tan viendo teoría. Ya esta parte, la parte de IP ya es como más, tenés más posibilidades de hacer más ejercicios, un neteo es más entretenido. Bien, esta es la parte dura hasta ahora. Ahora ya vamos a ir aflojando, tampoco. Bueno, chicos, buen fin de semana. Buen fin Buen de. fin de. Estamos viendo. Nos vemos el Buen fin miércoles. Fin de, profe. Adiós. Chau, chau. Hasta luego. Igualmente, nos vemos. Buen fin de. Adiós. Hasta luego. Recording stopped.